En los apuntes tienen una tablita, no la de los sellos zodiacales, la otra, que es solo números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas tres columnas son los meses del año. ¿Sí? Entonces, esto es una introducción al viejo transgeneracional, ¿sí? Para que luego comprendan las diferencias y, como les dije antes, si en algún momento ven a alguien que lo explica así, sepan de qué está hablando, ¿eh? Les había comentado el concepto, esto que decía Fabi también, de doble, ¿no? Que tenemos los mismos programas, eso no es cierto, pero vamos a quedarnos ahí. Tenemos los mismos programas cuando somos dobles. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar, así no me voy tan allá, una persona que nació en abril, ¿ok? El 10 de abril. Yo tengo un consultante, las mujeres se dibujan con un círculo y el hombre con un triángulo, ¿ok? Entonces yo tengo un hombre que nació me traicionó el inconsciente. Que nació el 10 de abril. ¿Está bien? Por lo tanto, este consultante está acá. ¿Sí? En esta versión del transgeneracional, los dobles, los que tenían los mismos programas que yo, eran los que habían nacido en enero y en julio. Y ahora les explico por qué. Entonces, si yo tengo un consultante del 10 de abril, significa que sus dobles van a estar en enero y en julio. Más o menos 7 días. ¿Está bien? O sea, hasta el 3 de abril o hasta el 17 de abril. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, en su árbol, que su abuelo paterno era del 3 de enero, eran dobles. Tenían los mismos programas. ¿Está bien? Y el que me quedaba acá solito, que son los 6 meses, ¿sí? Era el maestro. O sea, en mi transgeneracional es el complementario, este de acá. Siempre más o menos 7 días. Que eso yo lo dejé, ¿por qué? Por la diferenciación de tiempos. Ahora bien, ¿por qué se decían de estos dos? Bueno, porque la persona que nació el 10 del 4 fue concebida en julio. ¿Se acuerdan que lo vimos con sellos zodiacales? ¿Sí? Y la persona que nació en enero fue concebida en abril. Siempre estamos hablando, línea general, 9 meses. Entonces, si nosotros sumamos, si fue concebido en enero, bueno, si fue concebido, perdón, en abril, sumamos 3, 6, 9. Nace en enero. Por eso se decía que el de arriba y el de abajo eran los dobles, y el que me quedaba con 6 meses de diferencia era el maestro. ¿Está bien? Ahora, esto no tiene lógica, ¿por qué? Porque en todos estos meses nacieron un montón de personas. Claro. Entonces quiere decir, y también dobles serán los del mismo mes, ¿eh? O sea, una persona que nació entre el 3 de abril y el 17 de abril también era doble de mi consultante. O sea, fíjense que entre enero, abril y julio, más o menos 7 días, eran todos dobles. En la cantidad de personas que hay en el mundo, pero entonces realmente hay muchísimo, sería un
¿no? O sea, Perdón. mucha lógica no tiene. Perdóname, si mis hermanos nacieron los 3 en la misma semana de mayo. 23, 25 y 30. O sea, ahí ya sería una locura total. Son todos de Géminis. Sí, los 3. Ah, mira vos. 23, 25 y 30 de mayo. Y Ok. ahora se sumó mi sobrino 28 de mayo. O sea que del 23 al 30 de mayo sería una locura entonces en mi familia la cantidad de dobles que habría. Claro, son semejantes, comparten información, ¿sí? Bueno, ahora- pero no tienen los mismos programas. Claro. Ahí está. ¿Se entiende Ujú. la diferencia entre un transgeneracional y el otro? ¿Mm? Entonces, para mí esto no tenía lógica después cuando lo analicé con el tiempo, por esto que les digo, porque entonces tenemos los programas, o sea, es como si estuviéramos condenados a vivir las historias de los otros dobles, ¿no? Y si encima estaba muerto, porque se murió antes que yo, digamos, sea para... O se murió antes que yo y había nacido en enero o en julio, también era doble mío. Para mí no tiene lógica esto, porque cada uno de nosotros vino a arreglar sus propios potenciales. Distinto es el nuevo transgeneracional, tomando los 12 sellos zodiacales, los 12 espacios para la vida, que tienen informaciones para la vida, para la supervivencia, tenemos informaciones en común, pero no somos dobles, no somos iguales, somos semejantes. De hecho, en el día a día, no sé si alguna vez les pasó, de conocer a alguien y sentir esa semejanza, esa cosa, ¿no? Y preguntarle, ¿y cuándo es tu cumpleaños? Y resulta que es del mismo sello zodiacal que ustedes. ¿Nunca les pasó? ¿Mm? Sí. Porque se nota esa afinidad, se nota eso, esa semejanza, esa forma de relacionarse. A mí me pasó hace unos años atrás, había atendido una nena, en ese momento tenía 9 años. Bueno, iba a la consulta, tenía ataques de asma, que ya no los tiene más. Igual todavía la situación con el papá no la terminó de resolver porque es pequeña, ¿sí? Bueno, pero el tema era resolver los ataques de asma. Ese tema se resolvió en 2 sesiones. Y en un momento le digo, estaba la mamá con ella, acá. Y le digo, ¿querés contarme algo? Porque la nena no hablaba, prácticamente. Y me dice, sí, pero que se vaya ella. Como, bueno, yo la conozco a ella hace muchos años, entonces le dije, mira, te doy 2 opciones, o te vas al bar de la esquina, o te vas a la terraza con el perro. Entonces se fue a la terraza, tranquila. Y bueno, me empezó a contar otras cosas que me quería contar a solas. Perfecto. Y en un momento le digo, qué bien que me caes vos. Le digo a la nena, me caes muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 3 de junio, me dice. Le digo, con razón, le digo, sos una genia. Entonces yo misma fui comprobando esto que les digo, que cuando nos encontramos con alguien del mismo sello zodiacal, está esa semejanza, nos sentimos, ¿sí? Sí. ¿Mm? Lo mismo pasa, que también se lo llamaba doble, por el nombre. A veces me como una letra. La dislexia, ¿vieron? Cuando 2 personas se llaman igual, son dobles. Por ejemplo, en el transgeneracional anterior, o el que usa todo el mundo, como yo soy María, soy doble de mi abuela María. Tengo los mismos programas de mi abuela María, ¿sí? Que tuvo 6 hijos, que se le murió quemada una nena a los 5 años, que ella después se murió muy joven, en 1940 murió y dejó 5 hijitos muy pequeños. Bueno, un programa intenso, ¿no? Según ese transgeneracional, como yo llevo su nombre, soy doble de ella. La verdad, o sea, a mí me parece, hoy día, me parece una Está putada. bien, pero serías doble de tu abuela María por nombre. Por nombre. Y doble de cualquier otro pariente Cualquier que haya otro. nacido entre enero y Cualquier otro. julio. Exacto, por eso les digo, para mí no tenía lógica. A ver, cuando yo lo aprendí, no lo cuestioné, lo aprendí, lo tomé, dije, qué maravilla.
Con razón mi vida va mal. Ahora sí, vamos a poner el árbol transgeneracional a ver quién tiene la culpa, ¿no? A ver por qué. Después con el tiempo fue que cambió todo esto en mí y entendí muchas cosas, ¿no? Todo lo que les expliqué antes. Por el nombre, yo también lo tomo en el transgeneracional a la luz de la ley vital. ¿Por qué? Porque también nos sentimos no como dobles, sino como semejantes. ¿Alguna vez conocieron a alguien con su mismo nombre? ¿Conociste una Verónica, otra Elsa? No sé, es como, ¿cómo te llamas, Verónica? ¿Y vos, Verónica? ¡Oh! ¡Ay, te llamas igual que yo! Y es como que se siente, ¿no? Esa comunicación diferente. ¿Sí? Sí. Pero ya no lo miramos desde el programa, lo miramos desde los recursos. Claro. ¿Sí? Entonces yo me puedo llamar María como mi abuela paterna, pero no significa que soy doble, significa que me han puesto ese nombre en honor a mi abuela. ¿Ok? Y yo puedo tomar de mi abuela su fortaleza, su amorosidad, todo lo que ella pudo haber aprendido, sus recursos, no sus dolores. Ahora, si yo no lo sé, porque no la conocí, y mi papá no habló mucho de su mamá tampoco, el tiempo que estuvo acá en la tierra, sé muy poquito de mi abuela, bueno, fantástico, me quedo con la gratitud de llevar su nombre, porque evidentemente fue una persona muy importante para que se decida a una nieta ponerle el nombre de la abuela. Prefiero quedarme con eso, con esa gratitud, con esa amorosidad de que un hijo decida ponerle a su hija el nombre de su mamá. Es un reconocimiento. Entonces me quedo con gratitud y reconocimiento y amor, en lugar de buscar y a ver, ¿y por qué a mi abuela le pasaron todas estas cosas? Porque si no lo sé, no lo puedo vivir. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Estos eran entonces los dobles en el transgeneracional anterior y el maestro. Que el maestro, la palabra maestro a mí no me gusta en este sentido, porque para nuestra mente esa etiqueta posiciona a esa persona como en un lugar superior, ¿no? Como que yo tengo que aprender de esa persona. Y en realidad no es que tengo que aprender, es que al ser de 6 meses de diferencia, al ser el opuesto incluso en los sellos zodiacales, tiene unas informaciones que a mí me complementan. Fíjense que es totalmente diferente. Claro. El complemento a sentir que es mi maestro. Son dos cosas distintas para mí. Totalmente. ¿Sí? No me siento en una posición inferior donde yo soy el que tengo que aprender del maestro. Me siento que bueno, que es mi complemento y tiene informaciones que a mí me son útiles, que yo no tengo, porque es el opuesto en la rueda zodiacal. El fantasma y yaciente, ya descartadísimo, porque eso sí que es una paja mental impresionante, que vaya a saber a quién se le ocurrió, pero más allá de eso, se le decía... Se ríen las chicas porque decís paja mental. Esa terminología es de Enrique Corbera, no es mía, pero me la tomo prestada porque me encanta. El yaciente o el fantasma era, por ejemplo, mi abuela paterna murió en 1940. Yo nazco en el 72 y me ponen María, te cargaron con el muerto. Ay, Dios. Eso era transgeneracional. Llevas el muerto, llevas el yaciente de la información de la abuela. Cargas con el yaciente, sos yaciente de la abuela María. Una barbaridad. Aparte de por nombre, ¿cuándo se era yaciente? Si, bueno, tenemos a la persona esta que nació el 10 del 4, ¿sí?
Entonces, si un familiar, el yaciente murió antes de mi nacimiento, ¿ok? Es como el caso que les decía de mi hijo. Mi abuela materna falleció un 13 de noviembre, mi hijo nace un 18 de noviembre, un año después. No se cruzaron en la tierra, por lo tanto mi hijo sería yaciente de mi abuela materna. Sin embargo, mi suegro falleció un 11 de noviembre, que estoy justo al límite, mi hijo es del 18, estoy justo al límite de esos 7 días, pero sí compartieron, ¿sí? Cuando mi suegro murió, mi hijo tenía 9 años, estaba por cumplir 9 años, ¿sí? Entonces, en ese caso, es el heredero universal. ¿Se ve la diferencia? Si yo lo conocí y muere para mi cumpleaños, me nombra heredero, me hace un reconocimiento. Enrique a veces decía, eres la persona que más quería. Pero yo dejé de usar eso porque genera como cierto resquemor, Claro. ¿no? Con el resto de Como los hermanos o favoritismo. los otros miembros. Claro, de favoritismo, no está bueno. Miren, y aparte les voy a decir una cosa, eso no es así. Porque mi abuelo materno, yo era la luz de sus ojos, literal. Y eso se los puede decir cualquier miembro de mi familia. De hecho, él me decía My Lovely. Llegaban mis hermanos, mis primos, todo bien, hola. Llegaba yo y se le iluminaba la cara, primer nieta, mujer, ¿sí? Pero mi abuelo no murió para mi cumpleaños. ¿Ok? Entonces eso de que eras a la que más quería, no. Porque yo sé que era la persona a la que él más quería, pero no me nombró su heredera. ¿Lo ven? Sí. Sino que murió para el cumpleaños de mi abuela. Entonces, a ella es a quien le hace el reconocimiento. Entonces, el yaciente, chicos, era, no lo conocí, y tenía que haber muerto para mi cumpleaños o para mi fecha de concepción. Es a título informativo esto, porque no existe esa figura. O sea, si lo vemos desde la ley del desdoblamiento, desde la física, desde cómo funcionan los tiempos y demás, no tiene lógica, porque no nos cruzamos en ningún momento. Entonces leíamos el arbolito con toda esta info. Y la teníamos bien peluda. Bien complicada. Claro, el pobre tipo, entre todos los dobles que tenía, más todos los de nombre, más todos los yacientes, era un... Exactamente. Vivía una vida de mierda la persona. Y además les digo otro error de este transgeneracional, del anterior. Vamos a tomar de vuelta el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Joaquín Sabina. Hermosa canción. Vamos a seguir con abril, ¿sí? La persona que nació el 10 de abril, o supongamos que yo tengo una persona del 24 de abril. Ahora viene una mujer del 24 de abril. ¿Está bien? En el transgeneracional anterior, el común, yo tengo que tomar esta columna. ¿Está bien? Pero esta persona que nace el 24 de abril no es de Aries. No. Es de Tauro. Tiene otras informaciones, tiene las informaciones de otro sello zodiacal. Y otro complementario también. Tiene otro complementario y tiene otro ascendente. En la astrología ancestral, el ascendente es el sello zodiacal de nuestra concepción. ¿Ok? Nosotros venimos a la Tierra con informaciones de dos sellos zodiacales: concepción y nacimiento. Y en la astrología ancestral, esa información, digamos, el sello zodiacal de concepción era lo que se llamaba el signo, el sello ascendiente, el ascendente. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo tenía una persona del 24 de abril, no me correspondería esta columna.
porque no tiene informaciones semejantes con personas de Aries, ni con personas de Capricornio, ni con personas de Cáncer. Por eso la tablita que les hice al lado se la hice por sellos zodiacales y les puse la fecha de inicio y la fecha de finalización de cada sello zodiacal, de cuando vamos pasando por cada espacio, ¿sí? Ahora bien, hay algo que se llama efemérides, ¿sí? Porque según los distintos años, hay sellos zodiacales que por ahí se corre 1 o 2 días. Por ejemplo, mi hermano nació el 21 de marzo, igual que mi madre, los dos el mismo día. Y le habían dicho a mi mamá que ese año Aries entraba el 22 de marzo, entonces mi hermano era de Piscis. Bueno, esto no es así, porque yo lo busqué, tengo una alumna, amiga en España que tiene las efemérides, es un libraco enorme, y no, había entrado en Aries, ¿sí? Justo el 21 de marzo empezaba Aries ese año, igual que cuando nació mi madre. Pero hay otros años donde entra el 22, ¿sí? Entonces, en líneas generales, la tablita que tienen ustedes en los apuntes son las fechas habituales, de cuando empiezan y terminan los sellos zodiacales. Entonces, el transgeneracional, chicos, es un tema de informaciones. Y además, nosotros elegimos a esos papás y a esa familia por los potenciales. ¿Y qué son los potenciales? Las posibilidades. Y todas las posibilidades son informaciones, son estados latentes, posibles, hasta que se transforman en una realidad porque alguien les da vida. ¿Quién les da vida? La persona que las vive. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos vivir una posibilidad, un potencial? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo actualizamos potenciales? Pensando, exactamente. Con nuestros pensamientos actualizamos potenciales, posibilidades. ¿Sí? Por eso es que no buscamos los secretos. Porque no, así no los podemos actualizar. Es una protección. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Fabi, ¿vos habías levantado la mano? Para responder la pregunta nada más del pensamiento. Ah, ok. Por eso Jesús decía, yo soy la vida. ¿Qué significa esto? Cada cosa que yo pienso, le doy vida. ¿Sí? Y aparte la frase está escrita en primera persona. Cuando yo la leo, yo soy la vida. No dice Jesús es la vida. ¿Está bien? De la misma manera, Jesús enseñó, dejad que los muertos entierren a los muertos. Entonces, ¿para qué vamos a buscar la porquería si ya está desvanecida, se fue a la tumba, está muerta? ¿Para qué la vamos a resucitar con nuestros pensamientos? ¿Para qué le vamos a dar vida? Otra cosa que se enseñaba en el transgeneracional anterior, que no está ni mal ni bien, solo es a título informativo, pero no es para perseguirse y buscar donde no hay porque lo fabricamos, son las profesiones de reparación. Se decía que había ciertas profesiones que reparaban cuestiones del árbol genealógico. Por ejemplo, que si había una persona que era psicóloga o psicólogo, es porque tenía una madre ausente. Había habido una falta de comprensión en el árbol genealógico, entonces esa persona se transformaba en psicólogo o psicóloga. Si un miembro de la familia se convertía en político, pues entonces en ese árbol genealógico estaba reparando el reconocimiento, la falta de reconocimiento. Si una persona se dedicaba a todo lo que es electrónica o electricidad, en ese árbol había una ausencia de padre. Esto es porque la electricidad se produce, bueno, el corazón, pero en las neuronas, ¿se acuerdan que lo vimos en neurociencias?
y es la cabeza del clan es papá, ¿sí? Entonces se relacionaba que el electricista o los que trabajaban con informática, cuestiones eléctricas, era porque había un padre ausente, no había padre, estaba reparando al padre. Los que eran policías, por ejemplo, faltó orden en el clan. Los que eran abogados, faltó justicia en el clan. Yo no digo ni que sí ni que no. La realidad, chicos, es que en todos los árboles genealógicos que yo he visto, o sea, orden faltó, injusticias hubo siempre. Padres ausentes es una cosa muy interesante esta, porque los papás, el rol del hombre es trabajar. ¿Está bien? Entonces, el padre ausente es un concepto moderno. No existía el padre ausente antes. Es un concepto moderno desde que el hombre se feminizó y la mujer se masculinizó. No estoy diciendo que esté ni bien ni mal, simplemente les digo que no tiene lógica hablar de padre ausente. Porque si vamos a la biología, el rol del macho es salir a buscar el alimento. Y el rol de la hembra es quedarse en la cueva con la cría, enseñarle, educarla, cuidarla, ¿sí? Y el rol del macho era traer el alimento y proteger, ¿sí? Aunque el rol de la hembra también era de protección, pero era más desde el cuidado, ¿sí? Entonces, el término de padre ausente es algo que se acuñó hace muy pocos años, y sí, si lo vamos a ver desde ahí, pues todos nuestros papás fueron ausentes. Tal cual. El mío viajaba 10, 15 días. El mío también. Mi papá a veces se iba al sur a vender los pianos y por ahí una semana, 2 semanas no estaba, ¿sí? Entonces, fíjense cuánto, me voy a usar como ejemplo porque les hablo desde mi experiencia, yo he sufrido, entre comillas, he inventado historias en relación a mi padre porque en la modernidad era un padre ausente. Entonces empezamos con la autoflagelación de que los hijos no eran importantes, que él no me quería, que no sé qué, cuando en realidad mi padre hacía todo lo que hacía para que a sus hijos no les falte nada. Tal cual. ¿Y cuán más ausentes están los padres hoy, que están en la casa, pero están mirando el celular o el teléfono y no comparten con sus hijos? ¿Por qué? Porque todo Hay está... más ausencia en esa presencia que en la ausencia Exacto. física propiamente dicha. Exacto. Lo que pasa es que todo está muy cambiado de sitio. ¿Está bien? Hay Bert Hellinger, que fue uno de los de constelaciones familiares, él hablaba de los órdenes del amor. ¿Sí? Bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, porque no tomo posición en esas cosas, simplemente que hay cosas que no comparto. Creo que el amor no tiene un orden, creo que es amor. Creo que cada persona hacemos lo mejor que podemos, nuestros padres también, que a veces ocupamos roles que no nos corresponden, pero si lo hacemos de forma transitoria es entendible, porque la familia, como núcleo familiar, se protege entre sí. Entonces a veces en una época he cumplido el rol de madre de mi padre, por decirlo de alguna manera. Aunque mi papá tenía muy en claro que yo era la hija y yo tenía muy en claro que era mi padre, ¿sí? Pero si lo vemos desde el punto de vista de constelaciones, era como que yo estaba ocupando el rol de la madre de mi papá y además me llamo María. Claro. Encima. ¿Está bien? Después con los años, cuando dejé esta vieja versión, me di cuenta que yo no ocupé en realidad el rol de madre de mi padre, sino que pasé, siendo su hija, también fui su amiga. Él sabía que yo no lo iba a juzgar, de hecho se lo dije, sabía que podía contar conmigo, que se podía apoyar en mí, y cumplí ese rol de amiga, no de madre. Pero eso lo entendí después. Entonces, hay muchas cosas que en esta necesidad de explicar, las complicamos. La navaja de Ockham. La respuesta más simple es la correcta. ¿Sí? Papá y mamá no son superhéroes.
Esa visión la tenemos cuando tenemos 3 años. Pero cuando ya somos un poquito más grandes, papá y mamá nos damos cuenta que son seres humanos y que tienen dolores y que tienen problemas y que tienen caídas y que a veces necesitan que sus hijos acompañen de una u otra manera. Y esto es naturaleza pura y dura. Entonces, el ser humano en esta cosa evolucionada que para mí, y esto es mi opinión, o sea, mi conclusión, hemos involucionado, nos creemos súper intelectuales y complicamos un montón las cosas cuando es tan simple que basta ver la naturaleza, ver a los animales cómo se comportan. Ya está. La cría más grande cuida a la cría más chica, porque después la hembra sale a cazar con el macho. La hembra está cuando la cría es pequeñita, luego sale con el macho a cazar. Los animales más viejos, esto yo lo he visto en un documental, en National Geographic, eran unos leones que estaban persiguiendo unas cebras, y la cebra vieja, la más vieja, que era la que corría más lento, se entrega a los leones para proteger a las cebras más jóvenes y a las crías. Y satisfacer, o sea, la naturaleza se equilibra sola. Y nosotros venimos a querer cambiar esas reglas en nombre de, no sé, de una evolución. Más papista que el Papa, diría mi papá. Claro. Si estuviera vivo. Claro, o sea, 90 y pico de casi hay cosas que están muy desordenadas, pero no es el amor el que está desordenado. Es nuestra mente. Es nuestra mente. ¿Mm? En mi familia hubo momentos muy difíciles. Mi madre pasó momentos muy difíciles, donde yo me tuve que ocupar de mis hermanos, de la casa, de la comida, de la ropa y iba al colegio. ¿Sí? ¿Y que la voy a condenar? No. Puedo entender el contexto de mi madre, puedo ser simpática con mi madre, que no empática, ¿sí? Y entender su sufrimiento, su dolor, todo lo que pasó. Bueno, hermana mayor, primer hija o hija mayor, hay que arremangarse. Alguien lo tiene que hacer. Hay que salir del atolladero, hay que salir del problema. Después vemos. Pero ¿saben qué pasa? Cuando veíamos todas estas cosas en el transgeneracional y acusábamos y criticábamos, no nos dábamos cuenta que esas experiencias se transformaron en recursos. Y que esas experiencias hoy son nuestras fortalezas. Cuando tomamos esto y hacemos esta inversión en el sentido de resignificar, recontextualizar, no hay nada que perdonar, no hay nada que acusar, no hay nada que juzgar. Me apropio de eso. Porque chicos, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace valiosos es el camino recorrido y la experiencia adquirida. Los problemas. Y voy a usar una frase que no es mía, es de Tony Robbins, que él dice, la gente cree que no tienen que tener problemas. Y eso es un error. Es un error terrible. Necesitan los problemas porque los problemas sacan tus recursos. Sacan tu temple. Eso ya lo decía Cicerón, los antiguos griegos. Las crisis son la oportunidad para que esas potencialidades salgan a la luz, que en momentos de calma permanecen ocultas. ¿Mm? ¿Se entendió esto? Un pantallazo. Yo igual les voy a mandar el otro video para que lo tengan a título informativo para algún momento. La clase que viene vamos a abrir un árbol genealógico. ¿Ok? Qué lindo esto de ver otra mirada, ¿no? De transgeneracional, porque viste que está de moda esto de, no, porque tengo que honrar a mis ancestros. Y qué mejor que honrarlos desde los recursos. Exacto. Desde las herramientas que nos dejaron, para Claro. hoy estar en este camino y entender que hay infinitas posibilidades, ¿no? Exactamente. No desde
tengo que honrarlo desde el dolor y desde el sufrimiento de lo que les tocó vivir y que porque yo lo viví, porque mi abuelo lo vivió, sino desde esta otra mirada que es, bueno, sí, todo eso formó parte de mi clan, pero yo tengo hoy otros recursos que puedo aprovechar para que desde ahora en adelante mi linaje tenga otras experiencias. Y sos quien sos gracias a ellos. Sí, claro, desde ya, y a la experiencia de vida que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Llegamos hasta acá cargándonos nuestra mochilita con las cosas. El tema, chicos, de honrar a los ancestros desde el dolor, claro, ¿sí? La emoción subyacente es la culpa. Claro. Claro. ¿Está bien? Y vamos El dolor. Y vamos a seguir dándole manija a la culpa. Claro, claro, por eso digo que Ok. libre esta otra mirada desde verlo, no, mirá qué bueno todo lo que dejaron. Ah, exacto. O sea, que a través de ese dolor pudieron superarse, tener resiliencia, mejorar su calidad de vida, darle una mejor vida a los que siguieron, otros recursos, otras herramientas, y bueno, por eso llegamos hasta aquí, ¿no? Honrarlos desde este lugar Claro. es desde la aceptación, la alegría, la gratitud. Totalmente. Y cuando vean la tabla de las frecuencias emocionales se van a dar cuenta que una está allá abajo y la otra está acá arriba. No sé, hay que ser muy masoquista para seguir queriendo honrar desde ahí abajo. No. Yo en el masoquismo de cada uno no me meto, chicos. No, obvio. ¿Está bien? Pero bueno, pare de sufrir. No, pero es que también es, Ya está, fue es suficiente. como decías vos, ¿no? ¿Para qué revolver lo que ya pasó y que esa persona ya lo superó? ¡Claro! Si mi abuelo Encima tuvo un eso. traspié, por poner un ejemplo, se cayó en lo más profundo, pero el tipo a los 6 años era una persona completamente distinta, con otra energía, con otra resiliencia, habiendo capitalizado esa experiencia. ¿Para qué voy a sacarla de vuelta y vivirla y sufrir desde ese lugar? No, al contrario, me quedo con el abuelo empoderado, que ya la pasó, y que me demostró que por más profundo que caiga siempre puede salir. Listo, tomo eso, lo capitalizo. Exactamente, esos son los recursos. Claro, totalmente. Esos son los recursos. Totalmente. ¿Lo ven? O sea, es totalmente diferente. Miren, mi bisabuela materna, como les conté, han pasado hambre, casi al punto de la inanición, o sea, de morir de hambre, cuando ella tenía 12 años y después cuando mi abuela tenía 19. ¿Ok? Si yo me baso en este transgeneracional y soy heredera universal, estaría heredando pobreza, miseria, hambre. Hambre. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué hacía yo? Los duelos con la bisabuela, ¿no? No puedo hacer eso, amores, porque mi bisabuela es materna. Por lo tanto, hay un cordón invisible que siempre pasa las informaciones de ida y vuelta. Tal cual. No hay filtro. Por lo tanto, ¿qué fabriqué? Más pobreza, más miseria, más hambre. Ahora, fíjense desde el transgeneracional Panco Life. Siempre salieron adelante. Claro. Claro. Aprendieron a controlar sus impulsos, aprendieron a controlar el apetito. Salieron adelante. Claro. Gestionaron la economía. Gestionaron la economía. Tal cual. Siempre encontraron trabajo, porque siempre hay trabajo. Sí, claro. ¿Está bien? Siempre hay. Siempre. El que busca encuentra, siempre hay. Se fortalecieron, se desensibilizaron por tonteras. Todos, fíjense la cantidad de recursos que me deja mi abuela, Se mi vieron bisabuela. como familia, hay un montón de cosas que... Sí. Entonces yo la honro desde ahí, desde la gratitud, desde esa fortaleza. Además, chicos, mi abuela, mi bisabuela, era súper religiosa. Yo puedo estar de acuerdo o no, acá no es el punto. ¿Está bien? Ella iba a misa todos los domingos. Ella tenía la certeza en Dios, cosa que a mí me falta todavía. ¿Está bien? Yo, como siempre dije, no estoy superada de nada y además de eso no tengo nada que ocultar. Cuando muere su hijo, el hermano de mi abuela,
2 años menor que mi abuela. Toda la familia sufriendo y llorando porque se había muerto el tío, bueno, el tío de mi madre, de cáncer de pulmón, supuestamente. Digo supuestamente, puede ser. Cáncer de pulmón puede llegar a ser que una persona muera. La única persona que lo tomó con naturalidad, chicos, como parte de la vida, fue mi bisabuela. Y cuando le preguntaron a ella, dice, pero yo estoy bien, porque Dios vino a llamar a Héctor para que esté con él. O sea, mi abuela, que no pudo estudiar, que no pudo ser maestra, tenía una sabiduría de vida que nosotros, hoy, siglo XXI, ¿estamos? No tenemos. No tenemos. Tal cual. ¿Cómo no la voy a honrar desde la gratitud, desde la alegría, desde el amor? ¿Cómo no me voy a apropiar de esos recursos? Mi padre, que perdió a su mamá a sus 5 años. Mi abuelo luego se vuelve a casar y la mujer de mi abuelo no quería los hijos de María. ¿Está bien? Ella después tuvo hijos con mi abuelo, 2 hijos más, si recuerdo bien, 2 o 3, pero no quería los hijos de María. Entonces, siempre los tenía, y eran casi todos varones, menos 2, o sea, eran 3 varones y 2 mujeres, una nena había muerto. Les decía, ya van a ver cuando vuelva tu padre de trabajar. Entonces, cuando volvía mi abuelo, mi abuelastra le contaba a mi abuelo y mi abuelo agarraba el cinturón. ¿Ok? Qué locura. Cuando murió el hermano de mi papá, en el año 83, septiembre de 1983, yo estaba en 7º grado, para mi papá fue una situación de la vida misma. ¿Sí? Por supuesto, el momento del desapego, sí, lo vi con los ojitos colorados y vidriosos. ¿Sí? Pero fue como una situación, es la vida misma. Tal cual. Mi papá se crió en el campo, chicos. Solito se vino desde Italia sin saber hablar español a los 15 años en barco. ¿Cómo no voy a tomar esos recursos? ¿Qué te pasa? Claro. Tal cual. ¿Cómo no voy a tomar esa sabiduría de la vida que nos han quitado a la muerte como parte de la vida? Tal cual. Entonces, yo lo único que puedo hacer, cuando abro mi árbol, la clase que viene vamos a abrir alguno, si son varios los interesados, haré un sorteo en vivo y en directo en Panco Live. Yo no tengo más que, si yo abro ahora mi árbol, no en aquel momento, ¿sí? Yo no tengo más que Gracias, 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 Tal cual. gracias por todos estos recursos. Gracias por todas estas informaciones que me permiten transitar esta experiencia con más liviandad, con más comprensión, con más naturaleza. Naturaleza en el sentido de natural, de lógico, y de que la vida no se termina acá. ¿Mm? Así que bueno, amores, no se pierdan la segunda parte No. de El Transgeneracional Panco Live. Ay, La clase que viene, chicos, vamos a, no va a haber apuntes, seguimos con estos. ujú. Vamos a abrir un árbol genealógico, mínimo 1, y vamos a ver el tema de la procrastinación, que me quedó pendiente de otra clase, no sé si fue la pasada o cuándo, pero bueno, yo no me olvido, lo que pasa es que no me quiero atrasar con todo el contenido, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos bien? Silvina, Sí, mi amor. hace tiempo hiciste un video, sacaste un video de el transgeneracional a la luz del desdoblamiento y hablaba sobre los tiempos en los que estaba el Creador y Jesús. ¿Vamos a ver eso también? Sí, Ok. eso es la famosa, la 4ª generación.
Y los pecados de los padres pasarán hasta la tercera y la cuarta generación. La clase que viene se los explico. No tiene nada que ver con los abuelos y los bisabuelos. Tiene que ver con el... Muy bien. Por eso les digo que está, gracias Manu, está todo unido. Cuando unimos todas las piezas del rompecabezas encaja todo perfecto. Cuando unamos eso con la teoría de Garnier, van a ver que encaja perfecto las 4 generaciones. Sí, Fabi. Chicos, bueno, ya ves que tenía un problemilla que en el WhatsApp y eso, ya hoy ya estoy activando el WhatsApp, ya me gustaría irme a los grupos y para pasar también los esos de resignificar y todos los ejercicios que me están haciendo falta. Me interesa lo de la procrastinación, porque creo que yo te había preguntado de eso también, ¿no? De que ya lo tomaba, o sea, como que se me ha hecho difícil pasar eso, y cuando ya me empodero, digo, ahora sí lo voy a hacer, parece que fuera autosabotaje. Digo, ahora sí, mañana me paro temprano, me quedé dormida, se descargó el teléfono, no sonó, se ponchó la llanta, o sea, es como, ya era pensando que es algo externo a mí más grande, ¿no? Y la seguí pasando mal estas semanas, y entonces ya como que toqué fondo y dije, no, pues algo tengo que hacer, y me puse mucho, como no estoy en los grupos ni nada de eso, me enfoqué a unas cosas de yo dispensa, y es como si mi cerebro está y mi cuerpo está condicionado a unos químicos o a cosas, y mantener como ese entorno, y cuando te quieres salir, como si te jalas, ¿no? Porque ya sentía como estaba uno observando, viendo, dije, no, es que yo ya no quiero eso, no, es que ya, y era como, si siento que ahora me he estado forzando a tener todo en orden, aunque me cueste trabajo, es mucho procrastinar, no sé, yo hasta había pensado que tenía TDA, síndrome de no sé qué rollo, pero te lo juro que estoy como muy enfática en salir de esa procrastinación, ¿no? Porque sí siento que hay algún tema ahí que me llama la atención, no sé qué hay detrás, pero me llama la atención saber. Y tiene varias aristas, lo vamos a ver. Igual, chicos, el TDA o TDAH, como les guste llamarlo, el síndrome de déficit de atención no existe. No. Se inventó en la década del 2000, en uno de los congresos estos que hacen de enfermedades mentales, que no son mentales, sino que son biológicas, y ahí tenemos montones de chiquitos medicados con Ritalin y un montón de cosas sin necesidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí, ¿Cómo te agendamos? ¿Como Fabio? Ay, Charlotte. Muy bien. Mira que avance en una sola clase. Acá dice a Wilda, ya hay más de 300 enfermedades mentales en el DSM-5. Sí, chicos, ahora el duelo también es una enfermedad. Sí, no, es una locura. Y en algunas visiones, el síndrome del impostor también es una enfermedad. O sea, ya, basta. O sea, realmente. Enough. Ahí les voy a compartir una peli que la vi anoche, que es Ah, sí, extraordinaria. me dijo Overo, sí. Extraordinaria, y habla de la medicina y de los intereses económicos y de los médicos que se corrompen por unos dolarillos y las cosas que le hacen a sus pacientes. Así que la vi anoche, me pareció, no tenía ni idea de qué se trataba, y hoy llegué y se la comenté a Silvia, así que después se las paso en el grupo para que si tienen un ratito la puedan ver. Está en Netflix. ¿Cómo se llama? Se llama El precio del dolor, pero no me acuerdo si era el precio del dolor o el Bueno, dolor tiene un precio. Después la pongo en el grupo para que la miren, porque es imperdible. Perfecto. La voy a Bueno, pasar a Silvi también. amores, el secreto del triunfo se las había contado. Acá hoy en los apuntes de la clase pasada la tienen completa. Y nos vamos con nuestra querida Louise Hay. 5 minutos más. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. La divinidad siempre me guía y me protege. No corro peligro al mirar dentro de mí. No corro peligro al evocar el pasado. No corro peligro ni amplío mi visión de la vida. Soy mucho más que mi personalidad pasada, presente o futura. Opto ahora por elevarme por encima de mis problemas, creencias
y valores personales para reconocer las magnificencias de mi ser. Estoy totalmente en disposición de aprender a reconocerme. Todo está bien en mi mundo. Creo que algo maravilloso me va a pasar mañana. Acuérdense, aprovechen el grupo esta noche. Los que tienen ancestros que han fallecido ya saben lo que pueden hacer. No necesitan pedirle permiso al doble para eso porque es una ley. No hay problema. Distinto es meternos en la vida de alguien que está en la tierra. Y nos vemos el sábado próximo. Así terminamos de ver el transgeneracional a la luz de la ley vital. Buena semana. Besos enormes, buena semana para todos. Pásenlo bonito, Que estén súper bien que estén bien. y cada día mejor. Hasta luego. Amores, nos vemos. Hasta luego.